Okay, I see we have people on from Ecuador and Venezuela, maybe, and Bolivia, yeah? Yeah. And Rio. How's it getting better than that? Thank you, everyone. Welcome, welcome, welcome to a talk about Access Body Processes, Access 3-day body class. What can it do for you? What is the value of it? How magical is it? And the lovely Lillian is going to translate to me. Bueno, Shauna está saludándolos a todos, diciendo que está muy agradecida de que haya gente de todas partes de Sudamérica, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, y que más es posible, también de Brasil. Bienvenidos todos. Y bueno, yo voy a estar traduciendo. Si alguno de ustedes habla, por favor, en inglés, simplemente tenga en cuenta que tiene que darme espacio a mí para que yo traduzca al español. So I'm telling them that if somebody knows English and speaks to you directly in English, just to be aware that I have to translate them also. Oh, yes, of course you do. Easy for me, but then it has to be translated for everyone else as well. Okay, yeah. Good point. Oh, there's someone on from Chile, and someone is saying they can't hear. It's Maria, and she's in Venezuela. Venezuela. Maria tiene, okay, I will write her. Thank you, thank you, thank you. And we are recording, so everyone will get the audio recording and the video if they'd like to watch the... Someone is talking to us. Zulay, Chio y Rita y Mari, por favor, si pueden cerrar sus micrófonos o si tienen alguna pregunta. Maybe it's better for you to unmute, mute everybody, and then only the people that wants to talk, they can unmute themselves. Entonces, le estoy pidiendo a Shauna que ponga en mudo a todos. Y si, por favor, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, entonces simplemente abre su micrófono que tienen en la parte a la izquierda de su pantalla. Hay un microfonito que lo pueden abrir o cerrar. Oops, I almost muted you, Lillian, but I better not do that. Okay, so the thing... Don't worry, I will open myself in this video. Okay. Okay. So for everyone on the line, when you start to talk about things that have energy attached to them, which are expansive and big and magical, all kinds of weird things happen with electronics. Entonces, para todos ustedes, siempre cuando se comienza a hablar de energía y de cosas que tienen que ver con energía, muchas cosas empiezan a pasar con la parte electrónica. Y esto es bastante normal. And how does it get any better than that? ¿Y cómo se puede mejorar eso? Okay, so I called this Zoom with Lillian. Sorry, problem? No? Okay. I hear no, it's okay. A dog barking in the distance. No, it's only that people are that are getting in the Zoom. They get without their microphone not muted. Yeah. Yeah. So there might be some little distraction, but we'll keep going. We have a lot of people online. How does it get? Yeah, let's go. Yeah. So we are talking about Access Body Processes, the Access 3-day body class, and I'm happy to answer any questions. If you want to interrupt me, put up your hand or put something in the chat box. Ask me anything you like. Have most of the people, Lillian, here done bars and foundation, or one, or have they done both or one? Or yeah, okay. Por favor, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, por favor, simplemente vaya con la pregunta. Ella quiere saber ahora cuál de ustedes ha hecho ya barras, si han hecho alguna clase de barras. Por favor, cierren sus micrófonos. Está habiendo mucha bulla. Okay.
Okay. Okay, so I will carry on with that and I will ask some questions. So, can you mute, please, can you mute Rita Cabrera? I have muted her now. There we go. Okay. So the magical and wonderful thing that we have discovered with Access Consciousness is that our bodies have an awareness of their own. You are not your body. Okay, first of all, Shauna, just so you know, a lot of them have taken the bars class. Yes. And that's what they say, yes, a lot of them. Y ahora voy a traducir lo que Shauna dijo, simplemente le estaba diciendo a ella que muchos de ustedes ya han tomado la clase de barras. Y, so can you repeat what you said? Yes, I can. We have discovered in Access Consciousness that your body is this amazing, magical thing that is not you. It has its own awareness. Nosotros en Access hemos descubierto que el cuerpo es algo que es este hermoso ser que tiene su propia conciencia, que no eres tú. El cuerpo tiene su propia conciencia. And your lovely body knows what it requires to look and feel amazing. Y tu hermoso cuerpo sabe lo que necesita para verse genial e increíble. Your body has access to energies that can heal itself and other beings, other people. Tu cuerpo tiene acceso a energías que pueden curarlo, sanarlo a él mismo y a otras personas. To stop aging of your body. Para dejar de envejecer. Because actually our bodies were designed to live 800 or 900 years. Porque en realidad nuestros cuerpos fueron diseñados para vivir entre 500 y 800 años. If you're choosing and if you're having fun and you want to stay around that long. Si lo eliges, si te estás divirtiendo y si estás interesado en estar tanto tiempo. The purpose of having a body is to enjoy having a body and being on earth. El propósito de tener un cuerpo es el de disfrutar tu cuerpo y disfrutar el estar en la tierra. To enjoy the sun on your skin, the wind in your hair, being with friends, being with nature. Para disfrutar del sol en tu piel, del viento en tu piel, de estar en la naturaleza, de estar con amigos. And with the access body processes and the bars and the verbal processing. Y con todos los procesos de Access que incluyen las barras, los procesos de cuerpo y los procesos hablados. We can remove all the limitations that do not allow you to have that lovely life. Nosotros podemos remover todas las limitaciones que no te permiten tener eso y tener una hermosa vida. So the bars unlock all of the past, if you like, memories or limitations stuck in the body. Entonces las barras desbloquean todas las memorias de vidas pasadas y del pasado estancadas en tu cuerpo. So Gary Douglas calls the bars the lock. Entonces Gary Douglas llama a las barras el cierre. And the body processes the key. Y el proceso de cuerpo es la llave. So if you only just had your bars run and you never did an access body process, you would still come to full consciousness eventually. Entonces, si nunca has hecho nada más que barras y no te has hecho ningún proceso de cuerpo, eventualmente vas a llegar a tener toda la conciencia. However, if you would like it faster, better, sooner, more, access body processes are here. Pero si de alguna manera te gustaría tenerlo más rápido, en totalidad, entonces los procesos de cuerpo están para eso aquí. So the body processes, you okay? The body processes will unlock stuck energies in your body and your energy bodies as well as your physical body. Entonces los procesos de cuerpo desbloquean las energías que tienes en
tu cuerpo y en tu cuerpo físico también. From any lifetime and any body you have created. Sobre en cualquier vida y en cualquier cuerpo que tú hayas creado. Not just this body this time around, every body you've ever created. No solamente en este cuerpo en el que estamos ahorita, sino en cualquier otro cuerpo que tú hayas creado durante otras vidas. Wow, how does it get any better than that? Sí, ¿cómo se pone mejor eso? And the other thing that the body processes do Y otra cosa que los procesos de cuerpo hacen is give you access to energies that do, so one is unlocking stuck energy, the other one is unlocking these capacities with energies for your body and other bodies. Entonces, por una parte, se desbloquean energías que están en el cuerpo, atascadas, y por otro lado, se desbloquean y recibes energías, estas capacidades energéticas y, en el cuerpo y para otros cuerpos. So when I put my hands on somebody's body, así que cuando nosotros ponemos nuestras manos en otro cuerpo, to run an access body process, para hacer un proceso de cuerpo de access, all I have to do is say the name of the process and the right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. Lo único que se tiene que hacer es poner las manos sobre el cuerpo y decir el proceso que se va a aplicar y hacer el enunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. I like it in Spanish. It's good in Spanish. It sounds good. So, le gusta el enunciado. That is all that is required for that body to start running that energy. Eso es lo único que se requiere para que el cuerpo empiece a mover y a funcionar con esa energía. I am not putting the energy into their body. Nosotros no estamos poniendo la energía en el cuerpo. It is activated by other person's touch, yes. Se activa con el toque de otra persona, sí. And saying the name of the process. Y al decir el nombre del proceso. But that body receiving turns on the energy and runs the process. Pero es el cuerpo el que recibe y al recibir eso activa y prende, enciende esa energía en el cuerpo. While I'm running it on their body, it can be running in my body too. Al mismo tiempo que lo estoy haciendo correr y ejecutando en el cuerpo de la persona, ese proceso corre también en mi cuerpo, se ejecuta también en mi cuerpo. So we are gifting and receiving at the same time, back and forth. Así que estos procesos te permiten dar y recibir al mismo tiempo, de ida y vuelta. My job is only to be present and be space, as much space as expanded as I can be for that person while I have my hands on their body. Nuestro trabajo es simplemente ser un espacio, el espacio más amplio que podamos ser para mí y para esa persona que está recibiendo. Very simple, but very powerful. Muy simple y muy poderoso. You can also put your hands on your body and ask for the process. Tú también vas a poder poner las manos en tu cuerpo y pedir que se corra el proceso. And it will run for your body. Y se va a ejecutar en tu cuerpo. So now everybody who is online, put your hands on your face or on your chest or on your tummy. Entonces ahora todos los que estamos en línea, pongan sus manos en su cara o en su pecho o en su barriga. And let us ask for an access body process to turn on and run. Y permitámonos pedir un proceso de cuerpo de access para que corra en nuestro cuerpo. The process we will ask for is called zero sum of trauma. El proceso que vamos a ejecutar ahora se llama zero sum of Trauma. Sí, cero suma de trauma. Which means any time that you have had an accident, fallen down, hit yourself, had a sickness, any kind of damage in the body you might have forgotten about, you put your hands on.
Entonces, lo que significa que si alguno de ustedes, en cualquier momento, evento, situación en el que hayan tenido un accidente o un susto o algo que les ha causado un trauma, the body begins to heal that itself. el cuerpo va a comenzar a sanar eso en sí mismo. If it was physical damage or emotional or psychological or energetic, the body begins to heal it. Ya sea que hubiera sido un golpe o algo físico o emocional o energético, el cuerpo lo va a comenzar a sanar. So while we are talking, you can do that anywhere on your body. Así que mientras estamos hablando, pueden hacer eso en cualquier parte en su cuerpo. And you may notice that your hands get hot. Y van a sentir que sus manos se calientan. Or like your fingers are humming. O que sus manos están sudando. Or cold, or numb, or vibration. O sienten alguna vibración, o en algunos casos también puede estar frías o con cierta vibración en ella. It is different for everyone. Es diferente para cada uno. And to make it go even stronger, y para que sea aún más fuerte, you say, right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds, right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds, right, wrong, good, bad, until it's quite strong. Y entonces para hacerlo más fuerte, se repite el enunciado aclarador: acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Hasta que esté funcionando y lo sientan más fuerte. Until that slows down and stops. And then you can stop or move to another place on your body. Hasta que la energía deja de correr o no es tan fuerte, y entonces también puedes mover tus manos a otra parte de tu cuerpo. Lillian, Angela has a question. She says that when she said the clearance statement, his tongue was grounded, she couldn't speak. Does that indicate something? Yes, energy is moving. Energy Sí, is que la energía está moviéndose. Anything that occurs in your body while you're running a body process is telling you the energy is moving. Yes, good, good. Cualquier cosa que pase en tu cuerpo mientras estás haciendo un proceso de cuerpo te indica que la energía se está moviendo, y eso es muy bueno. Yes, it is a good sign. So you can use these processes on dogs, cats, horses, children, birds, anything. Entonces, se pueden usar estos procesos en uno mismo, en otros, en animales, en caballos, perros, pájaros, niños, en lo que quieras. On the land, your garden, en la tierra, en tu jardín. You can ask for it to run on the earth. Puedes pedirle que se ejecute en la tierra. How does it get any better than that? ¿Cómo se pone mejor eso? So, any questions so far, or shall I just keep going? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Sí, si podemos, if you could say the name of the process again. Yes, zero sum of trauma. Suma cero de trauma. Ese es el proceso. Lo voy a escribir aquí para que lo vean. I'm typing it into the box in English. Yeah, and me in Spanish. Oh, there we are. Someone has already done it for us. Okay, sí. You don't have to say activation. No tienes que decir que se active. It's not necessary. No es necesario. Okay, so when we come together in, say, a foundation class, you will learn, there are about 6 body processes, but you will only do probably 3 or 4 on your body in the class. Cuando se toma una clase de cuerpo, hay como 62 procesos, pero tú vas a hacer entre 4 o 6. In foundation.
Para fundamentos. Ok. En fundamentos, sí, en la clase de fundamentos se hace entre cuatro procesos. Yes. Four. There are four. There are more. Okay. Some are only talked about and some you actually get to do on your body in the class. Sí, algunos de ellos simplemente se los nombra y otros son más de 6 en realidad, pero solamente 4 llegas a hacerlos en la clase. So if you do the foundation class, and you may have already done it, you will find that we put our top 4 foundation processes in there that will change just about anything in somebody's body. Entonces, si tú ya has hecho la clase de fundamentos o cuando la tomes, te vas a dar cuenta que ahí están los procesos de cuerpo más importantes, que básicamente lo que hacen es que pueden cambiar cualquier cosa en el cuerpo de las personas. Yeah. MTVSS for the immune system. El proceso de MTVSS para el sistema inmune. And MTVSS is just about anything that is wrong with the body, any disorder or disease in the body, you can use MTVSS for. Y MTVSS se puede usar para cualquier tipo de enfermedad o desorden que haya en el cuerpo. Cellular memory. El de memoria celular. So that will go back to before damage occurred in the body and whisper to the cells. Cells, remember how you were before. Go back to that, go back to that. Y lo que hace ese proceso es que va a la memoria celular y le dice a las células, acuérdense de cómo eran antes de eso y vuelvan a eso. BMM, biomimetic mimicry. BBM, que es mimetización biomimética. This is where we copy, we become the vibration of our family. Aquí es donde nosotros copiamos y nos convertimos en la vibración de nuestra familia. Do you have the saying there, if you grow up in carrot soup, you think you're a carrot? ¿Tú crees que si naces en una sopa de zanahoria, tú eres una zanahoria? So if in your household they were always worried or anxious or angry or sad or sick or whatever, Así que si en tu casa había gente siempre triste o con depresión o malhumorada o lo que fuera, it's like you have this as you're finely tuned to those things in everyone around you, and that seems to be where you are. That's life. Entonces tú naturalmente vas a entonar con eso y terminas pensando que tú eres eso. Okay. This process also releases family, breast cancer, Parkinson's, all the genetic diseases. We're told, oh, it's in your family, you're going to have it too. This process clears that. Entonces, lo que este proceso hace es que desbloquea todas esas creencias también en las que se dicen, las enfermedades de cáncer o de estas que se heredan por cuestiones familiares, eso va a desbloquear todo eso. Yeah. We also give you in Foundation some other processes which can change the taste and quality of your food and drink. También se dan en la clase de fundamentos algunos procesos que pueden cambiar la calidad y el sabor de tus comidas o de tus bebidas. If your vegetables have been grown with lots of pesticides, for example, you can change that before you eat it. Por ejemplo, si los vegetales que estamos comiendo tienen muchos pesticidas, se puede cambiar eso antes de comerlos. If your wine or champagne is not the finest quality, you can change that. Si el champán que estás tomando o el vino que estás tomando no es de la mejor calidad, también puedes cambiar eso. You put your hand, this is my peppermint tea, but you put your hand over the tea and you ask for a process to run on it. Entonces lo que haces, como ella mostró en la imagen, es pones tu mano encima del vaso y haces el proceso ahí y con eso vas a cambiar eso. Because these processes change the molecules, they change the molecular structure.
Porque estos procesos lo que hacen es que cambian la estructura molecular. Wow, we're not just changing at a cellular level, but at a molecular level. Everything. No solamente que estamos cambiándolo en un estado físico, sino que también estamos cambiando las cosas en un estado molecular. Okay, so how's everyone's hands going? Are they having heat or something going on with their body? ¿Y cómo están sus manos? ¿Han seguido haciendo el proceso? ¿Cómo se está sintiendo su cuerpo? ¿Siguen teniendo energía en las manos donde están aplicando? Are you falling We have a asleep? yes. ¿Algunos de ustedes tienen sueño? Okay, I can see, yeah, more of that. See, heat. Okay. Okay, sí. Excellent. How does it get any better than that? So then, Nidia says that her face is very light. She feels it's very pretty. Somebody had a pain in his yeah, here. Okay, I got it. Somebody was going to sleep, but they're awake now. and the pain of Nidia was gone. Yeah, some bothers in the stomach. Yeah. So these are the ways that we can change not just our body's health, but our family, our friends. And if you wish to have clients and charge money, you can do that too with these simple body processes. Entonces, con estos procesos simples de cuerpo, nosotros podemos no solamente ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestras familias, y si nos animamos a usarlos estos como para tener clientes, también podemos cobrar por hacer esos clientes y ganar dinero. Simple but powerful. Simples, pero muy poderosos. And what we're really doing is bringing more consciousness into the body. Y lo que en verdad estamos haciendo es que estamos dándole más conciencia al cuerpo. Or we could say we're removing the anti-consciousness and the unconsciousness out of the body. O lo que en realidad podríamos decir es que estamos quitando la inconsciencia y la anticonciencia de nuestro cuerpo. Either way, the person becomes happier. En cualquier caso, la persona va a estar más feliz. When you are happy, you can change the world just by being you and being happy. Cuando estás feliz y en gozo, tú simplemente puedes cambiar el mundo por estar feliz. Anything is possible when you're in that happy, big, expanded space. Cualquier cosa es posible cuando tú estás en ese grande espacio expandido de felicidad, claro. Thank you. So if you come to the 3-day body class, you have 3 days of running these processes on each other. Entonces, al ir a una clase de cuerpo de 3 días, lo que obtienes es que son 3 días de hacer procesos de cuerpo entre los participantes. And something magical happens with the 3 days, one after the other. Y algo mágico sucede en esos 3 días que te estás haciendo procesos, un proceso tras otro. We do a lot with expanding the energies of our bodies. Hacemos muchos ejercicios que expanden la energía de nuestros cuerpos. For example, we can do a little bit of that now if you would like to, everyone. Entonces, y eso es algo que podemos hacer aquí ahora, si ustedes quieren. Okay, so right now, ¿Sí? You know when you run somebody's bars and you do an energy pull right at the beginning, you hold their head under here and you put your fingers there and you pull energy through their body. Okay. Entonces, para los que han hecho barras y los que no, ahora los vamos a mostrar, el primer punto es poner la cabeza de la persona acá y los 3 dedos aquí arriba, y ahí se jala energía. Well, how about you run energy through your own body, pull through the top of your head, down your body, out your feet, into the ground. Igual, de la misma manera, simplemente sin poner las manos en ninguna parte, siente que jalas energía del universo y la metes en tu cuerpo por medio de tu chakra coronario, lo abres y entra la energía por tu cabeza,
y que pasa por todo tu cuerpo hasta tus pies. Yes, you don't have to do anything, just ask, pull energy through the top of your head, through your body, out your feet, into the floor, and then into the earth. No tienes que hacer nada especial, simplemente pedirlo. Pide que la energía entre por tu cabeza, pase por todo tu cuerpo, por todo tu espina dorsal, hasta por medio de tus pies, hasta dentro en la tierra. And then pull earth energy up through your feet, through your body. Y una vez que hayas hecho eso, puedes jalar energía de la tierra a través de tus pies, tu tronco, tu cabeza y hacia afuera. Across your arms and out your hands. También a través de tus manos y de tus brazos. More, 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 more. Ahora jala más, más, más. Pull earth energy through your body. Simplemente jala la energía de la tierra a través de tu cuerpo. And how is the earth energy for you? Is it soft, gentle? What is it for you when you put earth energy all the way through your body? Y ahora cómo se siente la energía de la tierra para ti pasando por tu cuerpo. ¿Es una energía agradable? ¿Es una energía suave? Earth energy is actually what we call sexualness. La energía de la tierra es básicamente, en realidad, la que nosotros llamamos la energía de sexualness. Esta palabra sexualness no tiene traducción al español, es así como se la usa porque es una palabra que se creó en Access por si acaso, ¿ok? I understand. So sexualness is healing, nurturing, generative. Entonces la energía de sexualness es una energía sanadora, nutriente, nurturing, healing. Generative, creative. Generadora, creadora. Relaxing. Relajante. Revitalizing. Revitalizante. It is the energy of the trees, the sea, the plants, the earth. Es la energía del mar, de las plantas, de la naturaleza, de la tierra. It is what you are aware of when you dive into the sea or you go to a beautiful garden. Es esa energía de la cual tú estás consciente cuando estás en el mar o vas a un jardín. And this energy is available to us all the time. Es una energía que está siempre a disposición. And in the 3-day body class, we have 3 days in which to play with that energy. Y en la clase de cuerpo de 3 días, tenemos 3 días con la cual jugamos con esta energía. En los cuales jugamos con esta energía. It usually has a lot of laughter and ease with it. Y esta energía tiene generalmente mucha risa y diversión con ella. So for the 3 days of the class, you actually learn how to ask your body what it would like to eat, what it would like to wear, who it would like to be touched by. It is a 3 days of training in a way. Entonces, de alguna manera, estos 3 días son 3 días de entrenamiento en los cuales tú aprendes a preguntarle a tu cuerpo qué quiere comer, cómo se quiere vestir, por quién quiere ser tocado. But we kind of make it easy for you and trick you. Pero te lo hacemos un poco fácil para ti y te engañamos un poco. How we trick you is you have to ask your partner's body what processes it requires for that 3 days. Y la manera en que te engañamos es que tú tienes que preguntarle a tu pareja, la pareja con la que estás trabajando, qué proceso requiere, qué proceso quiere que tú le hagas. You can't ask them, you have to ask their body. No puedes preguntarle a ellos, a las personas, tienes que preguntarle a su cuerpo. And in learning to do that for another, it makes it much easier for you then to be able to do that with your body. Y al aprender a hacerlo eso con otro cuerpo, te hace más fácil para ti el aprender a hacerlo contigo mismo. And the lovely thing about that is you don't have to know anything about any of the body processes or anatomy and physiology or
naturopathy or anything. Y lo interesante de esto es que tú no tienes que saber nada sobre los cuerpos o fisiología o patologías, nada. It's not about what your mind thinks the body should have. No se trata de lo que tú piensas que tu mente te dice que el cuerpo debería recibir. You have the book, wherever my book is, and you ask the body which of these 50 processes is the one for you right now. Tú tienes el manual contigo y preguntas al manual cuál de estos 50 procesos es el que el cuerpo requiere ahora. And it may surprise you what the body asks for. Y a veces te puede sorprender lo que el cuerpo pide. The person may say, I have nothing wrong with my body, but I would like to clear up my money issues, please. El cuerpo puede decir, yo no tengo nada malo con mi cuerpo, pero me gustaría desbloquear mis problemas con el dinero, por favor. And the body process the body asks for is about, for example, radioactive inception of death. Y entonces lo que el cuerpo requiere es, por ejemplo, ¿qué es? Which one? I know, radioactive inception of death. La inserción de radio insertion. Like radioactivity, like if you had been in a nuclear bomb. Ok, la activación de la radiación de la muerte. Yeah, Algo así. and you might go, what? What has this got to do with my money? Exactly. It's an energy. Y claro, y tú puedes decir, ¿y qué eso qué tiene que ver con mi cuerpo? ¿Correcto? Pero esa es una energía. So it is not about you figuring it out with your mind, about knowing more, reading more, studying more. It's not about that. Y no se trata de que vas a poder estudiar mejor, vas a leer más, no se trata de eso. And as I said before, you are actually unlocking many, many, many thousands of years of stored memories that body has. Y lo que estás haciendo en realidad es que estás desbloqueando millones de años de memoria en tu cuerpo. Your money issues, your money problems now, nobody really has a problem, but you know what I mean, your money block, now may come from thousands of lifetimes where you were a nun or a priest and you swore never to have money because you were just going to serve God. Entonces, tus problemas de dinero o tus temas con el dinero, porque en realidad nadie tiene un problema con el dinero, pueden venir de muchas vidas atrás en la que tú eras una monja o un cura y tú hiciste promesas para no tener dinero porque en realidad no lo necesitabas. So we could clear that right now for everyone online if you would like. Entonces podemos desbloquear eso ahora mismo si todos ustedes lo quieren. So we can say all of the lifetimes where you were in a religious order, either a nun or a priest. Entonces, en todas las vidas, momentos, eventos en los que ustedes hayan sido monjas o curas. And you made a vow of poverty. Y en los que ustedes hayan hecho un voto de pobreza. Chastity. De castidad. You would never have sex because you are pure. Y nunca vas a tener sexo porque tú eres puro. You promise to be obedient. Has prometido ser obediente. You promise to be humble. Has prometido ser humilde. And when you're tener humildad. Yeah, when you're an infinite being, when you make a promise, it lasts forever. Y como seres infinitos, cuando tú haces una promesa, eso es por toda la eternidad. Even in this lifetime, that can be a limitation for you. Y eso puede ser incluso ahora una limitación para ti en esta vida. Somehow you feel selfish or guilty if you have too much and there are people around you who don't have enough. De alguna manera puedes sentirte egoísta si estás si tú tienes mucho y estás alrededor de gente que no tiene. Instead of knowing that there is actually enough for everybody.
actually. En lugar de saber que en realidad hay suficiente para todos. Okay. So would you be willing to revoke, recant, rescind, renounce, denounce, uncreate and destroy all those vows and oaths you made? Entonces, ¿estarían dispuestos a revocar, rescindir, retractarse, renunciar, denunciar todos esos votos y juramentos que ustedes hayan hecho? Right, wrong, good, bad, Sí. pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Yes. Because what the earth teaches us is abundance. There is abundance of everything in the earth, actually. Porque lo que la tierra nos da y nos enseña es abundancia. Hay abundancia de todo en la tierra, en realidad. So what we find in that 3 days of the 3-day body class is all kinds of different things come up as the body is unlocking. Entonces, muchas cosas que encontramos en los 3 días de cuerpo, porque son muchas cosas que se van desbloqueando en el cuerpo. So we may talk about money, we may talk about relationship, we may talk about whatever it is that's coming up. Entonces, vamos a poder hablar, estar hablando de dinero, de relaciones, cualquier cosa que salga en la clase. And usually with a sense of laughter and, yes, let's let that go. Y generalmente con una sensación de mucha risa, de mucha diversión, y sí, dejemos que eso se vaya, con mucha alegría. Yeah. It is not very often that we go, oh my God, this is so terrible. It's more like, oh, this is coming up, woohoo! No es con tristeza y con sufrimiento Yeah. que vamos a sacar las cosas, sino con mucha alegría y con, qué bien, esto está saliendo, qué bien. So do we have some questions? Because I keep talking and maybe there are people who would like to ask. Is there a process for migraine? Yes, there is. Yeah. Do you know the process? We won't do it now, but do you know it, Lillian? Because I can send it if you don't have it. No, I don't have it, yeah. Oh. Yeah, there is a process for migraine and I'm happy to send it to you. Okay. Hay un proceso para la migraña y ella va a estar feliz de contribuirlo. But here is the thing. The question to ask for anything that comes up in your body. Pero aquí hay una cosa antes de hacer cualquier cosa y de pensar que cualquier cosa que llega a tu cuerpo, cualquier cosa que sucede con tu cuerpo, Is to ask your body, what is it that you are trying to tell me that I'm not listening to? es preguntarle al cuerpo, ¿qué es esto que me estás queriendo decir que yo no estoy escuchando o entendiendo? Yeah. Your whole body is your, well, it should be your pleasure organ. Tu cuerpo debería ser tu órgano de placer. Your whole body should be your pleasure organ, not just some small parts of your body. Todo tu cuerpo debería ser tu órgano de placer, no solamente algunas partes de tu cuerpo. And your whole body is your receiving information organ. Y todo tu cuerpo, sorry, can you repeat that? I was reading things here. That's all right. Your whole body is how you receive information from everything around you. Sí, y todo tu cuerpo es en realidad el cómo recibes, para recibir información de todas partes. The way the body translates or gives you that information is in feeling. La forma en que el cuerpo transmite o traduce esa información para ti es en el sentir. A feeling of sadness, a feeling of nausea, a feeling of back pain, a feeling. El sentir de náuseas, de un dolor de espaldas, ese es el sentir de algo. Our job is to go, oh, thank you, body. What are you giving me an awareness of here? Y nuestro trabajo es decirle, ok, gracias, cuerpo. ¿Qué es esta toma de conciencia que yo estoy teniendo aquí? Is this somebody else around me who has a backache? ¿Es de alguien más? ¿Hay alguien más alrededor mío que tiene un dolor de espalda? Or am I receiving information about the earth? ¿O estoy recibiendo información de la tierra? So who is it asked about the migraine? It was...
Jimena Duque. Jimene. So truth. Jime. Jime, is the migraine something about the earth? Entonces, Jime, ¿es la migraña algo relacionado a la tierra? Si puedes abrir tu micrófono, Jimena o Jime. Sí. ¿Estás en línea, Jime? I think she's not listening. I don't know. Yeah, there's a message. I get a message saying yes. So then, yeah. It could be that there is a volcano, an earthquake, something going on in the earth itself, and your body is aware of that. Entonces puede ser que tú estés sintiendo algo que está sucediendo con la tierra, como la erupción de un volcán o un terremoto, algo que esté pasando con la tierra. So you open up and pull energy through your body and from the earth and up. Entonces, simplemente jalas energía a través de tu cuerpo desde de arriba abajo y también de la tierra de abajo hacia arriba. Expand out. How far out can everyone online? How far out can you go with your energy? How big can you be with your energy? Y te expandes todo lo que puedas hacia afuera y que tú puedas expandir tu energía. The further out you go, the more ease you can have with your body. Sorry? The more expanded you are with your energy, the more ease your body can have. Mientras más expandido estés con tu cuerpo, más facilidad vas a tener con tu cuerpo. And then say to your body, can you give this to me in a more gentle way? I'm listening now. Y entonces también le puedes decir a tu cuerpo, me puedes dar esta información de una forma más generosa, más tranquila. Yo estoy consciente de esto ahora. The body is always communicating. We are not always listening. El cuerpo siempre se está comunicando, aunque nosotros no siempre estamos escuchando. And that's okay. We have never been told or trained how to listen to our bodies, really. Y eso está bien. En realidad nunca se nos ha entrenado o se nos ha dicho cómo comunicarnos con nuestro cuerpo. So we can change anything with our bodies with question. Entonces nosotros podemos cambiar cualquier cosa en nuestro cuerpo con las preguntas. I have some lovely questions that I can send out to you. One is, let me see. Y ella dice que tiene algunas preguntas muy bonitas que nos pueden dar ahora, nos pueden mandar, está buscándolas. What is my body? What is your body capable of that you have never acknowledged? Sorry. Sí, ¿de qué es capaz tu cuerpo que tú nunca has reconocido? Your y puedes body, hacer la pregunta, cuerpo, ¿de qué soy yo capaz que nunca he reconocido? your body is, and you together, you the being and your body, Tu cuerpo y tú juntos, tú como ser y tu cuerpo, make a very big difference on the earth. hacen una gran diferencia en la tierra. You are important. Tú eres importante. Earth and the people need you. La tierra y las personas te necesitan. But we need you to be happy. Pero necesitamos que seas feliz, que estés feliz. You must find what it is that when you do it brings happiness and lightness and joy to you and your body. Tú tienes que encontrar eso que te hace feliz, que te da ligereza y que le da ligereza a tu cuerpo. And do it. Y hacerlo. More and more and more. Más y más y tener más de eso siempre. And that creates a vibration that wherever you go in your day, y eso crea una vibración que donde sea que tú vayas en tu día, each person you meet, each person you pass in the street, con cada persona que tú te encuentres y con cada persona por la que pases en la calle, has more possibility for them for change. They have, if they choose it. Ellos también tendrán más posibilidad para el cambio si es que lo eligen, claro. You become a miracle walking. You are already a miracle, but you could become a miracle walking. Tú ya eres un milagro,
pero te puedes convertir en un milagro andante. Would you be willing to be that? ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? It's just a choice. Solamente es una elección. And it takes some practice. Y necesitas practicarlo, claro. Okay. So you can learn an access body process in the foundation. Así que puedes ya comenzar a aprender los procesos de cuerpo en la clase de fundamentos. Or you can go to a single access body process class. O puedes ir a una clase de cuerpo suelta. 3-day body class. A la clase de cuerpo de 3 días. It's very easy, it's very simple, but you can begin to change the health and shape of your body. Y puedes comenzar, es muy simple, y puedes comenzar a cambiar la forma de tu cuerpo. I'm sorry, but your money flows will change too. I'm very sorry. Y ella lo siente mucho, pero también tus flujos de dinero van a cambiar. Oh well, you will have more money, but I'm very sorry about that. And, vas a tener más dinero, pero ella lo siente mucho. And we begin to heal the earth when we are happy. Y comenzamos a sanar a la tierra cuando estamos felices. Yes. It sounds so simple, and it is simple but powerful. Suena muy simple, y es así de simple y de poderoso. And I think the big key for me is you follow what is light and delicious for you. Y ella dice que la clave aquí es de seguir lo que es ligero y delicioso para ti. Where your enthusiasm is, follow that enthusiasm. En aquello en lo que tú estés entusiasmado, en eso que tú sientas entusiasmo, haz eso. Mm-hmm. What bodies love most of all? Lo que los cuerpos aman más que nada is movement. Es el movimiento. Dancing, swimming, walking, even housework. They love movement. Les gusta moverse, ya sea nadando, bailando, caminando, incluso el movimiento de limpiar la casa. These bodies were made to dance. Estos cuerpos fueron hechos para bailar. Even in your home with nobody there, nobody watching. Y puedes bailar incluso en tu cuarto, en tu casa, sin que nadie te vea. When you move your body, more oxygen gets in it. Cuando te mueves, más oxígeno recibe tu cuerpo. More energy runs through it. Y más energía se mueve a través de él. A smile comes to your face. Una sonrisa llega a tu cara. And when you ask questions then, so universe, show me something beautiful today. Y entonces cuando haces una pregunta como, universo, muéstrame algo hermoso hoy día. Or what's it going to take for tons of cash to show up today? O qué tomaría para que montones de efectivo se aparezcan, se muestren para mí hoy día. The universe can start to give to you when you're in that happy, expanded space. El universo siempre te va a dar a ti cuando tú estás en ese espacio expandido de felicidad. Good. There is a long question here which I cannot understand. In the night, I awake very Seguido, what's a lot of times. Yeah. With an excess, with too much energy. Wow. It's like the process will keep active. Yeah. If I download my barriers on the night, yeah, it's very not disturbing yes. for me. Yeah. How can I have a easy night? Well, I'm really sorry. The more of this stuff you do, the less sleep you need, the more energy you have, the more creativity. I suggest you get up and maybe write or go on the internet and research your favorite things, whether that's collecting stamps or whatever it is.
Ok, dice ella que lamenta mucho, pero que mientras más hacemos estos procesos, más energía tienes y más tiempo para crear cosas tienes. Entonces ella sugiere que te levantes y hagas algo creativo para ti, como escribir o buscar en el internet las cosas que te gusten, ya sea aunque sea coleccionar estampillas o lo que sea. Because, you know, these bodies, we are humanoids. We had this conversation. We are not humans, we are humanoids. Entonces, no sabemos, ustedes nos pueden decir si han tenido esta conversación antes, pero nosotros somos humanoides, no somos humanos. We are like the super people, the X-Men of the universe. Nosotros somos como los X-Men, como los superhéroes de la Tierra. We don't need much sleep. No necesitamos muchas horas de sueño. Remember I said this body is made to dance? You're meant to be having a good time. ¿Se acuerdan que dije que este cuerpo está hecho para bailar? Este cuerpo está hecho para que hagamos muchas cosas. Yeah. And you have to find 5, 10, 20 projects to be working on, whether it's writing a book, knitting a jumper, telephoning somebody, watching TV. You know, you got to have a lot of stuff happening to make you excited. Y lo que pasa es que necesitamos tener por lo menos 20 proyectos que estemos haciendo a la vez. Ya sea que estés escribiendo un libro, cosiendo algo, haciendo alguna cosa más, pero realmente como humanoides necesitamos tener 20 proyectos funcionando a la vez. Yes. We have a lot of programming that tells us we must sleep for 8 hours, we must eat 3 meals a day, we must. That doesn't really work for a lot of us. Se nos ha programado que para comer 3 veces, y se nos dice que tenemos que comer 3 veces al día, que tenemos que dormir 8 horas al día, y que tenemos, y eso realmente no funciona como nosotros. And remember, this body was, as I said, designed to live 800 or 900 years, which is why, you know, I'm the happy mouth girl. You can regrow your teeth. You're going to need more teeth if you're going to live a long time. Entonces, esto es también de lo que se trata los procesos de la boca feliz, porque si vas a vivir entre 800 y 900 años, vas a necesitar que tus dientes estén bien y poderlos hacer crecer de nuevo. And 80% of disease in the body comes from the mouth. Y el 90% de las enfermedades en el cuerpo entran por la boca. Yeah. So the whole happy mouth thing is all about indefinite living and being healthy and well for many, many hundreds of years if you choose that. Entonces, de lo que se trata los procesos de happy mouth, de la boca feliz, es de tener salud en tu boca y de vivir muchísimos años, y son también para el rejuvenecimiento y el anti-envejecimiento. So we have had so many questions about happy mouth that Lillian and I are going to do a Zoom just about happy mouth, probably in about a week, Lillian, but we'll let everyone know. Sí, sí, una semana y media. Vamos a tener, lo que dice Shauna es que hemos tenido muchísimas preguntas sobre lo que es el happy mouth, la boca feliz, que son procesos de cuerpo que se dan sobre todo en la cara. Y vamos a hacer un programa especial para que ustedes conozcan todo lo que se puede sanar y desbloquear con estos puntos, y lo vamos a tener seguramente en una semana y media, pero igual les va a llegar la invitación a todos los que se han inscrito, automáticamente les va a llegar la invitación. Great. And I will be in Rio in about 5 weeks' time for a 3-day body class, and we will do a Spanish translation there. Y también Shauna está haciendo una clase de cuerpo de 3 días en Río, y vamos a tener la clase va a estar traducida al español también, así que si alguien quiere ir ahí a tomar la clase de cuerpo, también puede ir. So Lillian, have I answered all the questions that are in the chat box there? Let me see. Somebody's asking if somebody has physical problems and cannot move, what can be done on her or her? What can she or he do? Oh, so then you just ask, you can still ask the body what process is required here. And often it's restoration of communion with earth. You can all do that. Sorry.
Entonces, también de igual manera, le puedes preguntar al cuerpo qué proceso se requiere aquí. Y en muchos casos es restauración de la comunión con la tierra. Where you put your whole hand on the sole of their foot. On both Y feet. es muy fácil de hacer, simplemente se pone toda la palma de la mano en la palma del pie de la persona, con ella echada, ¿no? Yes. So that, Así. you know, you have a big energy center like a chakra in the sole of your foot. Entonces, al igual que en la mano, se tiene un chakra en el centro de la planta del pie. So this restoration of communion with earth allows the body to reconnect with the earth. Y al hacer este proceso de reconexión, de restauración con la comunión con la tierra, permite que el cuerpo vuelva a tener su relación de comunión con la tierra. Yeah. When you receive from the earth, you receive all that healing, nurturing, generative energy. Y entonces te permite recibir toda esa energía de sanación, de generación y de creatividad de la tierra. But we don't, yes, but we don't also realize that the earth requires energy from us for its vitality too. Y lo que nunca pensamos es que la tierra también necesita una energía de vitalización para ella y que nosotros podemos dársela. Yeah. This reality says we take all our source of vitality from the earth. Esta realidad dice que nosotros sacamos toda nuestra fuente de vitalidad de la tierra. And we say, would you be willing to be the source of vitality for the earth? Y lo que nosotros decimos es que si estarías tú dispuesto de ser la fuente de vitalidad para la tierra. And when you pull that energy through your body, out your feet, into the earth, y cuando jalamos energía del universo a través de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo y de nuestros pies hasta la tierra, and allow it to come back up through your body and out, y le permitimos que vuelva por nuestros pies, nuestro tronco y nuestra cabeza hasta afuera, Gary Douglas calls this the tuning fork of possibility. Lo que Gary Douglas le llama a esto es el tuning fork, es como prender la energía de las posibilidades. A tuning fork is if a man is tuning a piano, he strikes the tuning fork, it starts to make the sound, and then he puts it on the table and he grounds the bottom of the fork, and then it makes the true note that he can tune the piano to that true note. Ah, ok. Cuando se está... es como cuando haces afinar un piano y se busca la vibración correcta, eso es lo que hace esta energía. The tuning fork holds the vibration of the pure note. Lo que hace esto es que llama a la vibración pura de la energía. Would you be willing to hold your true vibration, your song, your note for the earth? ¿Te animarías tú a tener tu propia vibración, tu propia tono, tu propia nota para la tierra? So that your personal, unique, happy vibration is what is vibrating and changing everything for everyone. De tal manera que tu alegría, la vibración de tu felicidad, de tu alegría, de tu gozo, sea lo que vaya a cambiar la realidad para todos. And everything that doesn't allow that, let's uncreate and destroy it all. Y todo lo que no permita eso, lo destruimos y lo descreamos. Right, wrong, good, bad, pod, poc, all 9 shorts, boys and beyonds. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Okay, if there are no more questions, we will finish. Is there anything else? There's a question here. I actually do not understand very much what she's saying, but it says, is there some process to heal bike? Yes. Bike? Open bike. The jaw clenching and grinding, is that what we're saying? No, somebody. Oh, bite. a bite. Ouch. Yeah. I would use that zero sum of trauma that we talked about. El proceso que dio al inicio, suma cero de trauma, eso te puede ayudar, dice para Rosy.
And you could use MTVSS at the same time. Y puedes usar también MTVSS al mismo tiempo, si lo has hecho. O pedir que alguien te lo haga. Por favor, si no han recibido barras y la clase de cuerpos, busquen a algún facilitador en su ciudad o cerca de ustedes que los facilite con estas cosas. I'm just saying that better if they did not do any process and they're new to Access, to just look for a facilitator near them. Oh, no, put your hand straight on. If you've... Ah, sí. Ok, ella dice que puedes poner tus manos y hacerlo. Para el cero suma de trauma, puedes poner tus manos en la mordida abierta y hacerte el proceso como ella lo ha enseñado. Go on. Yeah. ¿Dónde está? Use them. That's why I gave it to you. Use them. Sí, pueden usarlos, simplemente úsenlos, porque es por eso que les ha dado. I don't know, I cannot see Rosie. Rosie, si quieres abrir tu micrófono y hacer alguna pregunta más. Here she is. I'm unmuting her. Rosie, I have unmuted you. You can talk. Ah, ok. Solo he tomado una sesión de barras sí me hicieron. Pero no he tomado la clase. She didn't took the class, the bars class. She had one session on bars. Cool. Okay. Está bien, dice. Con eso es suficiente. Puedes hacer el proceso que se enseñó al principio, suma cero de trauma. Pones la mano en herida. Dice suma cero de trauma y acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cortos, chicos y más allá. Ok, ¿solo debo hacer eso por algunas veces? Sí, las veces que sea necesario. Oh, ya. Ok, lo voy a hacer. Gracias. Okay, is good? Gracias. Thank you. Thank you. So, Lillian, you fix that up for me? What? The sound? No, Rossi is happy with that answer. Oh, yes, she's thank you. Oh, good. Okay. All right, let's finish. Thank you, everyone. We will send out the recording. If you have any other questions, email. I'll get it translated back for you, not a problem. And we will let you know when we're going to have the Happy Mouth Zoom about the teeth and the mouth. So this is about being Entonces, Shauna les agradece mucho por estar con nosotros en la llamada. Cada uno de ustedes va a recibir el enlace para ver el video otra vez y el audio. Y además se les va a mandar una carta con más noticias, con más cosas. Y les vamos a comunicar cuándo va a ser la próxima llamada sobre los procesos de la boca feliz. Yes, great. So thank you, everyone. Thank you, Lillian. Wonderful. Un gusto. Very good. Okay. Muchas gracias a todos. Les agradece Shauna. Y bueno, ha sido un gusto tenerlos con nosotros. Gracias por estar aquí. Lovely. Thank you. How do I say goodbye in Spanish? How do I say goodbye in Spanish? Adiós o hasta luego. Oh, adiós. Adiós o hasta luego. That's too hard. Adiós. Au revoir. Gracias. Bye-bye. Gracias. Okay. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Gracias.